Como decía el pastor Jorge, es hermoso ver la iglesia llena. Creo que desde el inicio de la pandemia no la hemos visto tan llena. Sabemos que el motivo principal que nos congrega es para darle la gloria a Dios. Les voy a invitar que abran las Escrituras en el Tratado de Romanos, capítulo 11. Si bien es cierto, voy a enfocarme en los versículos 33 al 36. Voy a comenzar leyendo a partir del versículo 25, capítulo 11, 25, para poner en contexto lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Presten atención a este versículo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y ahora sí son los pasajes en los cuales voy a enfocarme. Y dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Me dice amén a la palabra del Señor? Estos pasajes son aquellos en que seguramente cerramos la Biblia y se explican por sí mismos. Nos dejan sin aliento. Pero, sin embargo, siempre hay algo que podemos escudriñar en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo está queriendo decirnos a través de este himno que brota de su corazón. A través de los primeros capítulos, los 11 capítulos de Romanos, y principalmente del capítulo 9 hasta el 11,
Permítame la ilustración. Pablo nos va guiando, vio como un guía de turismo, nos va guiando para escalar la cima, para llegar a la cumbre de la montaña de la doctrina de la salvación. Va ascendiendo poco a poco para llegar a esta comprensión plena de lo que es el plan de la salvación, cómo Dios rescata al pecador condenado o culpable, manteniendo intacta su justicia, y todo eso lo hace en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo parece ser que ha llegado a la cima, al pico más alto. Para aquellos que quizás hemos ascendido a un cerro, a una montaña, sabemos que no es fácil llegar. Cuesta. Quizás podemos poner toda nuestra energía entusiasmados, pero llegamos a la mitad del camino y nos quedamos sin aliento. Gracias a Dios, he conocido en este año, junto con Dayana, muchas maravillas del sur. Hemos caminado horas y horas ascendiendo a lugares para llegar a lagos increíbles y quedar extasiadas ante esas maravillas de la naturaleza. Aquí Pablo llega a la cima de esta doctrina de la salvación y cuando llega ahí comienza a contemplar cómo la gracia de Dios, cual ola, ¿vieron el vaivén de las olas que van y vienen? Golpea la muralla de incredulidad de la nación de Israel para alcanzar a nosotros los gentiles y luego a través de ellos regresar para salvar a ese remanente fiel escogido por la gracia de Dios. Por eso dice en el versículo 32, porque Dios sujetó a todos. No hay acepción de personas, a judíos, a gentiles, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Aleluya. Por eso hoy podemos estar en este lugar, hermanos, glorificando a Dios. ¿No le da gozo? Aleluya. Ahora Pablo no es un teólogo frío que está escribiendo un tratado doctrinal que, según podemos ver, evidencia el intelecto que Dios le ha dado y la comprensión extraordinaria de estas doctrinas bíblicas. Sin lugar, la mente de Pablo ha sido una de las mentes más brillantes de su época y aún reconocida por los mismos incrédulos. Pablo llega a estas alturas de la comprensión de esta doctrina de la salvación y no hace otra cosa que postrarse en adoración ante el despliegue de la infinita sabiduría de Dios. Más adelante en el capítulo 16, versículo 22, vamos a ver que Pablo no escribió de puño y letra esta carta a los romanos. Él tenía un amanuense, un escribano o secretario, para que se entienda. Y en este caso era Tercio, el que estaba escribiendo al dictado de Pablo esta doctrina de la salvación. Así que podemos imaginar lo que estaba pasando en el corazón y en la mente de Pablo. Al dictado de estas cosas, llega un momento que él ya no puede más.
comienza a alabar, a exaltar los atributos de Dios. Está lleno de asombro y de gratitud por lo que él mismo acababa de escribir por medio de la mano de Tercio. ¡Oh, profundidad! No creo que Pablo en ese momento le haya dicho a Tercio, Tercio, ¿te parece si acá cabe un O? Así con signos de exclamación, ¿te parece? No creo. Sino que del corazón de Pablo brotó esta verdadera adoración. Hermanos, si la teología no nos lleva a una doxología, a darle la gloria a Dios, o nuestra teología está mal o está pasando algo en nuestro corazón. Porque en el apóstol Pablo, cuando está explicando la doctrina de la salvación, no hace más que caer a los pies de Dios para adorarlo con asombro. Hay 3 partes de este himno. Vamos a ver la primera parte. La primera, vamos al versículo 33 otra vez. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh profundidad. Esta expresión comunica lo inconcebible, lo que está fuera de nuestro alcance, de nuestra comprensión. Es una profundidad profunda, que no tiene fondo. Pablo no dijo, oh alturas, porque él había llegado a la cima y estaba mirando hacia abajo y vio que había una profundidad que no tenía fondo. Y esa es la profundidad de la sabiduría de Dios, que no tiene límites, hermanos. La sabiduría de Dios es infinita y descansa en un conocimiento infinito. Nosotros podemos poseer mucha información, mucho conocimiento, pero ¿qué hacemos con lo que sabemos? ¿Podemos aplicarlo en nuestra vida práctica? Podemos ser muy inteligentes con mucho conocimiento, sin embargo, no saber cómo resolver asuntos de la vida práctica. Dios lo sabe todo. Y Él sabe qué hacer con lo que sabe. Su conocimiento y sabiduría son ilimitados. De antemano conoce todas las posibilidades, todas las eventualidades que pueden surgir en el proceso de todas las cosas. ¿Y sabe qué, hermano? Nada puede frustrar lo que Dios ha decidido en su voluntad hacer. Él conoce todos los pensamientos de nuestro corazón, conoce todas las voluntades del ser humano, conoce los sentimientos, no solo del presente, sino del pasado y del futuro. Por eso el salmista en el Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, Señor, tú ya la sabes toda. Y tal como Pablo no es un teólogo frío, el salmista concluye diciendo: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. En el Salmo 134, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. Todas las obras de Dios son hechas con sabiduría. Pero ¿sabe cuál? ¿Cuál es la más asombrosa y la más maravillosa de todo lo que Él ha creado? Es la salvación y el plan de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en este contexto que Pablo pronuncia este himno. Él está meditando acerca del Evangelio. Justamente cuando él estaba escribiendo esto, no meditaba en una maravilla de la naturaleza, sino en esta verdad del Evangelio y cómo ha llegado y cómo desde todos los tiempos ha salvado a los hombres, aquellos que Él ha marcado y los que son de Él. Por eso Él puede decir que en esto está la sabiduría de Dios, desplegada en la manera tan extraordinaria en que Dios llama a salvación a cada uno de nosotros. Versículo 33. Sigue diciendo: cuán insondables son sus juicios. Aquí la palabra juicio no se está refiriendo justamente a la ejecución de la justicia de Dios sobre el hombre culpable de pecado, sino que es un sinónimo de la palabra decisión. Es decir, todas las decisiones, todos los decretos, todas las disposiciones que Dios ha hecho en todos los tiempos son insondables, no tienen fondo. Siempre que el hombre, por más capacidad intelectual que tenga, se encuentre con la mente del Señor, va a quedar debajo de él un océano profundo, porque la sabiduría de Dios no tiene límite. Son insondables y sus caminos son inescrutables. Es decir, los métodos que Él usa para llegar a sus planes y a sus propósitos en todos los tiempos son inescrutables. Esa palabra inescrutable en aquella época se usaba para justamente hablar del cazador que iba detrás de su presa, siguiendo sus huellas, hasta que perdía el rastro. Entonces, ¿cuál es la idea que Pablo quiere comunicar acá? Los caminos del Señor, ¿acaso alguno de nosotros podemos entenderlos? Si no tienen fondo, sus juicios, sus decisiones. Cabe la aclaración que
No es que Dios no quiere que lo conozcamos. Porque Pablo ha estado explicando en estos 11 capítulos los atributos de Dios y el plan de salvación. Nosotros podemos conocerlo a Él porque Él quiere que le conozcamos. Pero lo que tenemos que reconocer, hermanos, en algún punto es que nuestra comprensión tiene un límite. Dice Isaías 40:28, su entendimiento no hay quien lo alcance. En Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y eso nos lleva a la segunda parte de este himno, versículos 34 y 35. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí tenemos 3 preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir preguntas retóricas? Son aquellas preguntas que tienen una respuesta implícita. No necesitan ser respondidas porque se responden a sí mismas. Pablo hace 3 preguntas. ¿Sabe para qué? Para llevarnos a reconocer y a abrazar nuestros propios límites o limitaciones ante la grandeza de la sabiduría de Dios. Una cosa es entender, bueno, sí, soy finito, soy limitado, pero otra cosa es abrazar esa verdad en nuestro corazón y vivir conforme a ella. Primera pregunta, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Respuesta, nadie. Nadie. ¿O quién fue su consejero? Él lo sabe todo. Nosotros solo sabemos lo que Él ha querido revelar por medio de la creación y por medio de su palabra. Y aún eso, dependiendo de nuestra limitada capacidad o comprensión mental y espiritual. ¿Quién ha sido su consejero? ¿Sabe que el ser humano tiene la osadía de querer decirle a Dios cómo hacer las cosas? Así somos. No le pidamos nada a los incrédulos, porque no tienen temor de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Queremos decirle, no, Señor, me parece que te estás equivocando. Queremos darle consejos a Dios de cómo hacer las cosas. Hermanos, todo lo que hacemos tiene y causa un efecto a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo. El Señor nos ha creado a su imagen y semejanza, no somos seres autómatas. Tenemos intelecto, tenemos voluntad,
tenemos capacidad de decisión y las decisiones que tomamos son conforme a nuestros deseos. Pero sepamos, hermanos, que Dios sigue siendo soberano, que Él va a llevar a término el plan perfecto que tiene para este mundo, para cada uno de nosotros y para su iglesia. Aleluya. Versículo 35. ¿Quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Nuestro Dios lo sabe todo. Él es el dueño de todo. ¿Qué tenemos nosotros en nuestras manos para negociar con Él? ¿Acaso tenemos algo? Si Dios nos lo ha dado todo y dependemos de Él en todo. Pablo dice en Hechos 17, 24 y 25, el Dios que hizo el mundo, estaba ahí Pablo en Atenas, el emporio de la filosofía, frente a estos filósofos epicúreos y estoicos, diciéndole estas cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué podemos negociar con Él? Si todo lo que tenemos, Él nos lo dio. Él es nuestro aliento, Él nos dio vida, hermanos. Dependemos enteramente de Él. Nuestra vida está en sus manos. Y es por esto que Pablo comienza a alabar a Dios, porque comienza a comprender y a entender que su vida depende de la gracia de Dios. ¿Sabe que todo lo que tenemos es por su gracia? Todo es por su gracia. La tercera parte de este himno, Pablo está dando, permítame decirlo, una explicación teológica de la adoración que merece Dios, por cuanto Él es la fuente, el medio y el fin de todas las cosas. Solo Él merece la gloria en todo. Y el versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y concluye, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. En primer lugar, Dios merece la gloria en todo, porque todas las cosas encuentran su origen en Él. Él es la fuente de todo cuanto existe, porque todo fue concebido en su mente infinita antes de que vinieran a existir. En Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad. Pero todas las cosas no solo se originan en Él, sino que también Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. Dice en Colosenses 1:17, Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas, hermanos, están cohesionadas en Él. Algunos parecen leer esta partecita, déjeme decirlo así, porque de Él, por Él y para mí son todas las cosas. Pablo no escribió esto. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Si Él es el principio de todas las cosas y es el medio, también es el fin de todas las cosas. Él es la meta, Él es el propósito, por lo que Dios hace lo que hace, para la alabanza de su gloria. No sería justo, escuche bien, no sería justo decir que Dios no buscara su propia gloria en todo lo que hace. No sería sabio porque no hay nadie en este mundo o en todo el universo más glorioso que Él. Si Él no buscara su propia gloria, hermanos, dejaría de ser justo y dejaría de ser bueno. Dios sabe que nuestra satisfacción o plenitud está en Él. Por eso Él nos ha creado para alabanza de su gloria. Nuestro yo, hermanos, este yo que defendemos tanto, es un eje demasiado frágil para que todas las cosas giren alrededor de nuestra existencia. Somos demasiado débiles, hermanos. ¿Cómo pretendemos que todas las cosas giren alrededor nuestro? Algo pasó en el corazón de Pablo. Algo que la doctrina hizo que hubiera un impacto, una revolución en su corazón, que lo hizo descorrer de su eje para que el centro de todo sea Dios. Sea su palabra. Aún, hermanos, yo puedo estar transmitiendo la palabra de Dios, pero esto que estoy haciendo, si no me corriera de este eje que soy yo y no estuviera transmitiendo el mensaje de Dios, no sería para su gloria. Pero es más importante el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjenmelo ilustrar de esta manera. Que vayan subiendo los músicos, por favor. En el año 1473 hubo un hombre llamado Nicolás, déjenme acordarme del Copérnico, del apellido. Fue
un famoso astrónomo e intelectual de la época, polaco, dice que vino el Papa y le dijo, bueno, no sé, algo así, ¿no? Señor Copérnico, acá le entrego el calendario y quiero que haga una reforma del calendario. Porque hasta ese entonces el calendario estaba basado en que la Tierra era el centro y todo, inclusive el Sol, giraba en torno de la Tierra. Y bueno, Copérnico aceptó el desafío, estuvo, no un día, 25 años estudiando esto hasta que llega a un descubrimiento. No es la Tierra, es el Sol. Todo gira alrededor del Sol. Todo nuestro sistema planetario, inclusive la Tierra, gira alrededor del Sol. Eran épocas difíciles. Copérnico se lo guardó, no dijo nada públicamente. Antes de morir, publicó una obra y escribió este descubrimiento que todo gira alrededor del Sol. No fue en el año 1633 cuando Galileo Galilei fue sentenciado por la Santa Inquisición a permanecer de por vida en arresto domiciliario por sostener y abrazar el pensamiento de Copérnico de que el Sol, que todas las cosas giran alrededor del Sol. Y esto fue una revolución, hermanos. Y esto estaba pasando en el corazón de Pablo. Y hermanos, si es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros, un impacto profundo en nuestro corazón ante la comprensión de esta doctrina de la salvación. El que Dios te haya escogido a vos y a mí para que seamos su pueblo, creados para alabanza de su gloria. Hermanos, necesitamos corrernos. No somos los protagonistas de la historia. No todo gira alrededor de nosotros. Todo gira alrededor de este sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia. Y todas las cosas giran alrededor de Él. Porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Vamos a alabar al Señor, reconociendo que Él es nuestro sol de justicia y que Él merece toda la gloria.